Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 2. Bien, hoy vamos a continuar con intercambiadores de calor de coraza y tubos. La clase anterior vimos coeficiente de transferencia de calor por convección forzada en el lado de los tubos, es decir, en la parte interna de los tubos. Hoy vamos a ver coeficiente de transferencia de calor para el lado de la coraza, es decir, para el fluido que fluye en la parte externa de los tubos. Bien, dijimos nosotros que para el diseño térmico de intercambios de calor es necesario obtener el flujo de calor, hallar la diferencia eficaz de temperaturas, hallar las temperaturas medias de los fluidos y con estas temperaturas medias hallar sus propiedades físicas de ambos fluidos. Luego hallar el área del intercambiador de calor, área de transferencia de calor, y del área podemos determinar la longitud del intercambiador de calor. Si nosotros tenemos la longitud del intercambiador de calor, podemos además determinar la caída de presión en ambos fluidos. La caída de presión normalmente asignada para intercambiadores de calor es de 70 kilopascales, o sea, la caída de presión deberá ser menor o igual a 70 kilopascales para ambos fluidos. Cuando indico ambos fluidos me refiero al fluido por el interior de los tubos y al fluido en la parte externa de los tubos, en el lado de la coraza. ¿Sí? Si en ambos lados la caída de presión es menor a 70 kilopascales, se da por concluido el diseño. Bien, vamos a ver ahora el coeficiente de transferencia de calor por el lado de la coraza. Estas son las ecuaciones que normalmente se utilizan. La más importante es la primera, que es la ecuación de diseño, donde tengo el coeficiente global de transferencia de calor, el área y la diferencia eficaz de temperaturas. Hoy vamos a determinar el coeficiente global de transferencia de calor, U sub D. Este coeficiente global de transferencia de calor es un coeficiente que prevé la formación de incrustación en el intercambiador de calor. Bien, tengo aquí el fluido en el lado de la coraza, el fluido negro. Este es el fluido en el lado de la coraza. Entonces, como podemos ver aquí en este gráfico, el fluido en el lado de la coraza es el fluido frío, que tiene una temperatura a la entrada T1 y sale a una temperatura T sub 2 minúsculas, ¿no? Ambos son minúsculas, entrada y salida. Entonces, es el fluido frío. Entonces, en este caso particular, el fluido frío está en el lado de la coraza. Bien, debo hallar el coeficiente de transferencia de calor en el lado de la coraza. Entonces, aquí no es tan sencillo como ustedes ven, ¿no es cierto? El área de flujo no es un tubo, como en los tubos que vimos la clase anterior, no es un tubo. Entonces, si el área de flujo no es un tubo, debo hallar el diámetro equivalente en el lado de la coraza, ¿cierto? En Unitarias 1 vimos nosotros que cuando la sección de flujo no es circular, debo trabajar con el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente dijimos que es igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, para el fluido en la coraza debo hallar el diámetro equivalente. ¿Está bien? Por otro lado, el fluido en el lado de la coraza tiene un área de flujo, ¿no es cierto? Un área de flujo. Pero esta área de flujo también es un tanto difícil de hallar el área de flujo, ¿no? Se han hecho muchos estudios. Donald Kerr, por ejemplo, hizo un estudio, ¿cierto? Otro estudio que hizo fue Bell, que también hizo un estudio sobre el área de flujo,
Nosotros vamos a tomar para el diseño térmico del intercambiador de calor, vamos a tomar el método de Donald Kerr. ¿Está bien? El método de Donald Kerr que está en su libro Procesos de transferencia de Donald Kerr. Pero existe también otro método, ¿no es cierto?, de Bell. Entonces, eso tiene como fundamento, ¿cierto?, la pérdida de presión correspondiente a un banco ideal de tubos. Bien, pero ese método es un tanto más largo que el método de Donald Kerr. Entonces nosotros vamos a trabajar con el método más conocido, que es el método de Donald Kerr. ¿Está bien? Bien, el método de Donald Kerr da el área para el flujo másico en el lado de la coraza. Vamos a tomar esa ecuación de Donald Kerr para el área de flujo másico en el lado de la coraza. Estoy hablando área para el flujo másico, no estoy hablando de área de transferencia de calor, que es otra cosa. Área para el flujo del fluido. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, lo primero es hallar la temperatura media del fluido que fluye en el lado de la coraza. ¿Está bien? Entonces, hallo la temperatura media. Bien, con esta temperatura en tablas determino las propiedades físicas del fluido en el lado de la coraza. Densidad, viscosidad, peso específico, calor específico, conductividad térmica del fluido y el número de Prandtl a la temperatura media. Si a esta temperatura media no existiera en tablas, debo realizar una interpolación para hallar a esa temperatura sus propiedades físicas. Este es el primer paso. Bien, aquí tengo el flujo del fluido en el lado de la coraza. Como ustedes ven, el flujo del fluido en el lado de la coraza es vertical, horizontal, vertical, ¿no es cierto?, combinado. Entonces aquí no es tan fácil hallar el área para el flujo másico. Aquí nuevamente otra diapositiva, ¿no es cierto? Tenemos ahí los deflectores. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de deflectores segmentados al 25%. ¿Está bien? Muy bien, entonces trabajamos con este tipo de deflectores. Bien, entonces debo hallar el área para el flujo másico en el lado de la coraza. Aquí tengo otro corte del intercambiador de calor. L es la longitud del intercambiador de calor, en realidad es la longitud de los tubos. P sub T es el espaciado de tubos, es el espacio que queda entre la parte central de dos tubos adyacentes, P sub T. Y C' es el espacio vacío que queda entre tubo y tubo, llamado claro o ligadura de tubo. ¿Está bien? Los intercambiadores de calor de coraza y tubos más comunes son intercambiadores de calor que tienen un diámetro de tubería de 3/4. O sea, los más comunes tienen estos tubos cuyo diámetro nominal es 3/4. Eso es el más común. ¿Está bien? Si los diámetros nominales son 3/4, el espaciado de tubos es 1 pulgada. Entonces, si el tubo tiene 3/4, P sub T es 1 pulgada. ¿Está bien? Este es el intercambiador de calor más común. Los tubos son de 3/4 y el espaciado es 1 pulgada. Y el claro o ligadura de tubos para este intercambiador de calor, que tiene un espaciado de tubos de 1 pulgada y los tubos son
de 3/4 de pulgada, el espaciado de tubos es igual a 1/4 de pulgada. ¿Ya? Bien, ¿qué se hace? Se resta al espaciado de tubos, se resta el diámetro del tubo. Esto estamos indicando que el espaciado es 1 pulgada y el diámetro es 3/4. 1 menos 3/4 es 1/4. Entonces el claro o ligadura C' sería 1/4 de pulgada. Este es el intercambiador de calor más común. Si no nos dan el diámetro de los tubos, nosotros vamos a asumir esa configuración. 3/4 de diámetro nominal de tubería y espaciado de tubos 1 pulgada. ¿Está bien? El segundo intercambiador de calor también es el intercambiador de calor que tiene espaciados de tubos de 1 pulgada y cuarto. 1 pulgada y cuarto. Y el diámetro de los tubos es 1 pulgada. Pero esto es menos común que el anterior. Es más común tubos de 3/4 y espaciado de tubos 1 pulgada, claro o ligadura, C' 1/4 de pulgada. ¿Está bien? L es la longitud de los tubos. Se dice longitud del intercambiador de calor. Esta longitud se recomienda que no pase 6 metros, esta longitud. Bien, en la tabla número 9 del Donald Kerr podemos hallar el diámetro interno de los tubos. ¿Está bien? Pero esto tiene que ver con el diámetro de los tubos. Aquí indica claramente, dice tubos de 3/4 de pulgada. Los tubos son a un diámetro nominal de 3/4 de pulgada. En arreglo triangular, es para este arreglo triangular. ¿Está bien? Ahí está el espaciado, claro o ligadura. Arreglo triangular. Esta tabla es para arreglo triangular. En la tabla número 9 de procesos de transferencia de calor de Donald Kerr también existe para arreglo cuadrado. ¿Está bien? Entonces, recomendación ustedes, ¿no es cierto?, tener a mano esta tabla, ¿no?, para hallar el diámetro interno de la coraza. El diámetro interno de la coraza, aquí tengo diámetro de los tubos, esto es espaciado de tubos. 1 pulgada, P sub T es 1 pulgada. Si los tubos son de 3/4, el espaciado PT es 1 pulgada. ¿Está bien? Muy bien. Tengo aquí un paso, 2 pasos de tubos, 4, 6, 8 pasos de tubo. Por decir el más común, 2 pasos de tubo. ¿Cierto? Tengo 1176 tubos, el diámetro interno de la coraza es 39 pulgadas. De esta forma se determina de esa tabla el diámetro interno de la coraza. Aquí ya tengo el diámetro interno de la coraza, ¿no es cierto? Diámetro interno de la coraza. Muy bien. Luego, el espaciado de deflectores, lo voy a llamar B, es el espacio entre dos deflectores próximos. Lo voy a llamar B, espaciado de deflectores. Entonces, este espaciado de deflectores tiene un rango de variación que va de 1/5 de diámetro interno de la coraza hasta un diámetro interno de la coraza. Varía en ese rango el espaciado de deflectores, B. Varía entre 1/5 del diámetro interno de la coraza hasta un diámetro interno de la coraza. Ese es el rango de variación. Bien, aquí tengo otra tabla también que está en el Donald Kerr, es la tabla número 10, está en la página 948, dice tubos para intercambiadores de calor y condensadores. Aquí tengo el diámetro nominal de la tubería, ¿no es cierto?, que en el caso para intercambiadores de calor en los tubos es igual al diámetro externo, el diámetro nominal. ¿Está bien? Bien, aquí tengo un calibre.
es el calibre, ¿no es cierto? En acero comercial nosotros vimos calibre 40 y calibre 80, ¿no es cierto? Entonces aquí, esto es el calibre. Cuanto mayor es el calibre del tubo, menor es el espesor de pared del tubo. ¿Está bien? Menor. Esto me indica que el espesor o grosor de la pared es menor a mayor calibre. BWG. ¿Está bien? Bien, entonces tengo, y además tengo aquí la columna del diámetro interno, ¿cierto? El área de flujo, pero para el tubo, no es para la coraza, es para el tubo. Esto es pi cuartos por diámetro interno al cuadrado, área de flujo en el tubo. Y aquí hay algo interesante, aquí dice superficie por pie lineal, pie cuadrado por pie lineal. Esta es la superficie lateral externa del tubo en pies cuadrados para una longitud de un pie. Por eso dice por pie lineal. Pie cuadrado, superficie lateral externa del tubo para una longitud de un pie de tubería. ¿Está bien? Y esta es la superficie lateral interna del tubo. En cambio, esta es la superficie lateral externa del tubo. Y el peso, ¿cierto? Entonces esto tiene datos interesantes de esta tabla que también está en la página 948 del Donald Kerr. Nosotros en la mayoría de los casos vamos a utilizar tuberías de 3/4, ¿cierto? 3/4 de pulgada. Por decir, me dicen que es 14 calibre. Entonces aquí tengo su diámetro interno, ¿está bien? Y aquí tendría el área 0.1963 pie cuadrado por un pie de longitud de tubo. Normalmente vamos a trabajar con la superficie lateral externa del tubo. Bien. En el lado de la coraza es necesario hallar el área para el flujo másico. Dijimos nosotros que vamos a tomar el método de Donald Kerr. ¿Está bien? Donald Kerr define el área para el flujo másico en la coraza por esta relación. Diámetro interno de la coraza, claro o ligadura de tubo C', espaciado de deflectores sobre el espaciado de tubos. Entonces es el área para el flujo másico. ¿Qué quiero decir? El área para este flujo másico, no transferencia de calor, todavía no. Es el área para el flujo másico, para el flujo másico. ¿Está bien? Entonces esa área, Donald Kerr lo define de esta forma, área para el flujo másico. ¿Está bien? Entonces es necesario el diámetro interno de la coraza, ¿cierto? El claro o ligadura de tubos, C', que es el espacio vacío que queda entre tubo y tubo, B, que es el espaciado de deflectores, ¿no es cierto? B, que puede variar entre 1/5 a un diámetro interno de coraza, ¿cierto? Y P sub T, que es el espacio que queda entre la parte central y la parte central de dos tubos adyacentes, llamado espaciado de tubos. Se emplazo en esta ecuación y tengo el área para el flujo másico en el lado de la coraza. Bien, entonces, en el lado de la coraza debo hallar el número de Reynolds. Pero el Reynolds aquí es igual a la velocidad por la densidad y por el diámetro equivalente sobre la viscosidad. Pero ¿a qué es igual la velocidad en el lado del fluido en el lado de la coraza por la densidad? Es velocidad másica. Entonces, en el número de Reynolds, la velocidad multiplicado por la densidad lo voy a reemplazar por la velocidad másica. Aquí debía venir velocidad por densidad, ¿no? Pero
lo voy a reemplazar por la velocidad máxima. ¿Está bien? Diámetro equivalente. Y si no me dan la velocidad máxima, puedo hallar la velocidad máxima. Flujo máximo, kilogramos por hora, sobre el área para el flujo máximo, metro cuadrado. Entonces tendré la velocidad máxima, kilogramos sobre metro cuadrado hora. A eso se llama velocidad máxima. Entonces es mejor trabajar para el lado de la coraza en función de la velocidad máxima. Normalmente se da el flujo máximo en el lado de la coraza, el área para el flujo máximo lo hallo mediante esta ecuación, ¿no es cierto? Divido el flujo máximo sobre el área, ¿cierto? Y tengo la velocidad máxima. Diámetro equivalente sobre la viscosidad. Pero no nos olvidemos que la velocidad máxima es velocidad media del fluido en el lado de la coraza por la densidad. ¿Está bien? Entonces, de esa forma hallo el número de Reynolds en la coraza. D sub E es el diámetro equivalente de la coraza. ¿Está bien? Bien, vamos a concluir aquí la primera parte. En 5 minutos volvemos a conectarnos.